El propósito divino, el plan perfecto de Dios para tu vida. La vida está llena de preguntas, decisiones y momentos de incertidumbre que a menudo nos hacen reflexionar sobre nuestro propósito en este mundo. En medio de todo esto, una verdad reconfortante emerge: Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esta afirmación no es simplemente una frase alentadora, es una realidad profundamente arraigada en las enseñanzas bíblicas que ofrece paz, dirección y esperanza. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha trazado un camino para cada uno de sus hijos, un camino que está lleno de propósito y significado. Desde el principio de los tiempos, el plan de Dios ha sido claro: Él nos creó con un propósito único y específico. Este propósito no solo se limita a las cosas que hacemos o logramos en la vida, sino que abarca nuestro ser completo, nuestra relación con Él y con los demás. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido y distracciones, puede ser fácil perder de vista este plan y sentirnos desorientados. A menudo, las dificultades y los obstáculos que encontramos pueden hacernos dudar si realmente hay un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar las promesas de Dios. En Jeremías 29:11, Él nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta escritura refleja no solo el deseo de Dios de guiarnos, sino también su compromiso eterno de vernos prosperar en su plan, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. El plan de Dios no está condicionado por nuestras limitaciones humanas, errores o dificultades, está cimentado en su sabiduría divina, que siempre trabaja para nuestro bien, aunque a veces no lo podamos ver claramente. En este viaje hacia descubrir y vivir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, aprenderemos a confiar más en su guía, a caminar en fe, y a reconocer que cada circunstancia, tanto buena como desafiante, es parte del proceso de su propósito divino. Las Escrituras nos ofrecen numerosos ejemplos de hombres y mujeres que, enfrentando pruebas y desafíos, se mantuvieron firmes en la promesa de que Dios estaba orquestando algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Al igual que ellos, nosotros también estamos llamados a vivir con la confianza de que nuestras vidas no están al azar, sino que están en manos de un Dios soberano que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A lo largo de esta narración, exploraremos cómo este plan de Dios se manifiesta en diferentes áreas de nuestras vidas, cómo podemos discernirlo y, lo más importante, cómo podemos vivir de acuerdo a Él. Veremos ejemplos bíblicos de aquellos que caminaron con Dios y vivieron plenamente en su propósito, y cómo sus historias pueden inspirarnos y guiarnos en nuestro propio viaje. Este plan no es al azar ni está basado en circunstancias temporales, más bien, está enraizado en el propósito eterno de Dios y su deseo de que vivamos una vida plena y significativa. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios traza un camino para su pueblo, mostrándoles dirección, propósito y esperanza. Sin embargo, la vida puede estar llena de incertidumbres y desafíos, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Este recorrido nos recordará que, aunque el camino a veces sea incierto, el destino siempre está asegurado cuando confiamos en el plan perfecto de Dios. Dios, el maestro de los planes perfectos. Uno de los versículos más citados cuando se habla del plan de Dios es Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, y que sus intenciones son siempre para nuestro bien. No obstante, también es importante recordar el contexto de este versículo. El pueblo de Israel estaba en el exilio, enfrentando tiempos difíciles y un futuro incierto. Aunque el camino parecía oscuro, Dios les aseguró que aún tenía un plan de redención y restauración para ellos. Esto nos enseña que el plan de Dios no siempre es evidente o fácil de comprender desde nuestra perspectiva humana. A veces, nos encontramos en medio de dificultades, como el pueblo de Israel, y podemos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero las Escrituras nos recuerdan repetidamente que Dios está trabajando detrás de escena,
orquestando eventos de maneras que no siempre podemos ver en el momento. El Salmo 37, 23-24 también refuerza esta idea. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. Este pasaje nos muestra que, aunque enfrentemos tropiezos en nuestra jornada, Dios sigue sosteniéndonos y guiándonos. Su plan no se detiene por nuestras fallas o circunstancias, al contrario, Él las utiliza para moldearnos y acercarnos más a su propósito. Cada detalle de nuestra vida, desde los momentos de mayor alegría hasta las pruebas más dolorosas, está tejido en su diseño divino. Como el alfarero que da forma al barro, Dios nos moldea a través de nuestras experiencias, transformando incluso nuestros errores y debilidades en herramientas para cumplir su propósito. Él conoce cada paso antes de que lo demos, cada decisión antes de que la tomemos. Nada escapa a su control, y aunque a veces no entendamos el proceso, podemos confiar en que su plan es siempre bueno, siempre justo, y siempre para nuestro bien. En su inmenso amor y sabiduría, Dios orquesta los eventos de nuestras vidas para llevarnos hacia un destino que supera cualquier expectativa, uno que glorifica su nombre y nos permite experimentar la plenitud de su gracia. Confiar en el proceso de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al tratar de entender el plan de Dios es nuestra impaciencia y falta de confianza. Queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios a menudo trabaja en un cronograma diferente. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar en Dios, confiando en que su plan perfecto se cumpliría en el tiempo correcto. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero tuvieron que esperar muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham y Sara enfrentaron dudas y frustraciones. Incluso intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en más complicaciones. Sin embargo, finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, nació Isaac, y la promesa de Dios comenzó a cumplirse. Este relato nos enseña que, aunque el tiempo de espera puede ser difícil, debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Isaías 55, 8-9 dice, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces no podemos ver el panorama completo, pero podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Otra historia que destaca la importancia de confiar en el proceso de Dios es la de José. Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo, José pasó años enfrentando injusticias y dificultades. Sin embargo, Dios tenía un plan para él. A través de sus desafíos, Dios estaba preparando a José para un propósito mayor: salvar a su familia y a muchas personas de la hambruna. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José declara a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Este versículo encapsula cómo el plan de Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas en algo bueno y glorioso. Confiar en el proceso de Dios significa rendir nuestras ansiedades y dudas a su soberanía, incluso cuando no entendemos completamente el camino. A menudo, los procesos de Dios implican tiempos de espera, desafíos inesperados y pruebas que nos llevan al límite. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre y dificultad donde Dios obra de manera más poderosa en nosotros. Como una semilla plantada en la oscuridad de la tierra antes de brotar hacia la luz, nuestras temporadas de lucha y silencio son parte del crecimiento que Dios está produciendo en nuestras vidas. En Romanos 5, 3-4, se nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso de transformación interna es esencial para prepararnos para el propósito mayor que Dios ha preparado para nosotros. Aunque no siempre vemos el final desde el principio, confiar en el proceso de Dios significa tener fe en que, paso a paso, Él nos está llevando exactamente a donde necesitamos estar, perfeccionándonos y haciéndonos más como Cristo. El propósito en el sufrimiento.
Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos es por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas si tiene un plan perfecto para nosotros. Esta es una pregunta legítima y profunda, pero la Biblia nos da varias perspectivas sobre el sufrimiento y el propósito de Dios. En primer lugar, el sufrimiento no es algo que escapa al control de Dios. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que, aunque no siempre entendamos por qué suceden cosas malas, podemos confiar en que Dios está usando cada experiencia para cumplir su propósito en nuestras vidas. El sufrimiento, entonces, no es en vano. Dios lo utiliza para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe y para acercarnos más a Él. Un ejemplo claro de esto es Job. Job era un hombre justo, pero experimentó una gran pérdida y sufrimiento. Aunque no entendía por qué Dios permitía su dolor, mantuvo su fe y, al final, Dios restauró su vida. A través de su sufrimiento, Job aprendió una lección profunda sobre la soberanía de Dios y su sabiduría. En Job 42:2, Job dice: yo sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Esta declaración es una afirmación poderosa de la creencia de que los planes de Dios, aunque a veces incomprensibles, siempre son perfectos. El apóstol Pablo también nos enseña sobre el propósito del sufrimiento en 2 Corintios 12:9, donde Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que sus debilidades y dificultades eran una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara de manera más clara en su vida. En lugar de ver el sufrimiento como un obstáculo, Pablo lo veía como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios y permitir que su poder lo sostuviera. El propósito en el sufrimiento es una verdad difícil de aceptar, pero profundamente arraigada en las enseñanzas bíblicas. A través de la Escritura, vemos que el sufrimiento no es en vano, en manos de Dios, tiene un propósito redentor. En medio del dolor, Dios está obrando, refinando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y moldeándonos a su imagen. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos enseña que las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, son temporales en comparación con la gloria eterna que nos espera. Además, el sufrimiento nos acerca a Dios de maneras profundas, llevándonos a depender de su gracia y consuelo como nunca antes. Nos recuerda nuestra necesidad constante de su presencia y poder, y nos enseña a compadecer a otros que también sufren. En última instancia, el sufrimiento nos prepara para cumplir nuestro propósito de manera más completa, mostrándonos que, aun en medio del dolor, Dios está orquestando algo mucho más grande, y su plan sigue siendo perfecto. El plan de salvación, el mayor propósito de Dios. El plan perfecto de Dios no se trata solo de nuestras vidas individuales, sino también del plan de salvación que ha ofrecido a toda la humanidad. Desde el principio de la Biblia, vemos que el propósito de Dios es reconciliar al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. En Efesios 1:9-10, Pablo escribe: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Este buen propósito de Dios es su plan de redención, que se centra en la obra de Jesús en la cruz. A través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él puedan reconciliarse con Dios y experimentar la vida eterna. El plan perfecto de Dios para nuestras vidas no está completo sin nuestra relación con Jesús, ya que Él es la clave para comprender nuestro propósito y destino eternos. Juan 3:16 es quizás el versículo más conocido que habla sobre este plan de salvación, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros es tan grande que no solo quiere que experimentemos una vida plena en la tierra, sino también una eternidad con Él. Perfecto para restaurar nuestra relación con Él, culminando en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este plan, anunciado desde Génesis y desarrollado a lo largo de toda la Biblia,
es la manifestación suprema del amor y la gracia de Dios. En Juan 3:16, encontramos la promesa central, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz es la mayor demostración de este plan, en el que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados y nos ofreció la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Este plan no solo asegura nuestra salvación eterna, sino que también nos invita a participar en la misión de Dios, compartiendo el mensaje de esperanza con el mundo. El propósito de Dios en la salvación no es solo rescatarnos, sino también transformarnos, haciéndonos nuevas criaturas y capacitando a cada creyente para vivir una vida llena de su amor y propósito divino. Descubriendo tu propósito en Dios. Entonces, ¿cómo podemos descubrir el plan de Dios para nuestras vidas? La Biblia nos da varios principios que podemos aplicar para entender mejor el propósito de Dios para nosotros. En primer lugar, debemos buscar a Dios en oración y pedirle que nos revele su plan. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La oración es el medio por el cual podemos comunicarnos con Dios y buscar su guía. A través de la oración sincera, podemos pedirle a Dios sabiduría para entender su plan y propósito para nuestras vidas. Esto requiere una actitud de humildad y disposición para aceptar su voluntad, incluso cuando no la comprendamos completamente. En segundo lugar, debemos confiar en la dirección del Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, quien nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias. Cuando buscamos su guía, Él nos revela los pasos que debemos tomar y nos da paz en medio de la incertidumbre. Otro principio importante es estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. A veces, el plan de Dios se revela a través de puertas que Él abre o cierra. Debemos estar atentos y sensibles a las circunstancias y a las señales que nos muestran el camino a seguir. Colosenses 4:3 dice, al mismo tiempo, oren también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo. Este pasaje nos recuerda que Dios es quien abre puertas y oportunidades para cumplir su propósito. Es igualmente esencial meditar en la palabra de Dios, ya que la Escritura es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. La Biblia nos guía a través de sus enseñanzas y principios, mostrándonos cómo debemos vivir y tomar decisiones en línea con la voluntad de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, obtenemos una comprensión más profunda de su carácter y propósito para nuestras vidas. Además, debemos ser pacientes. Como mencionamos antes, el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. A veces, su plan para nuestras vidas incluye periodos de espera, pruebas o desafíos. Durante estos tiempos, es crucial mantener la fe y la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo veamos claramente. El Salmo 27 horas y 14 minutos dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Esta espera activa es una demostración de fe, sabiendo que Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Descubrir tu propósito en Dios es un viaje profundo y transformador que comienza con una relación personal con Él. Este propósito no siempre se revela de inmediato, sino que se va desvelando a lo largo del tiempo, a medida que caminamos en obediencia y confianza en su plan. En Efesios 2:10, se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada uno de nosotros ha sido diseñado de manera única con dones, talentos y experiencias que se entrelazan con el propósito divino que Dios ha preparado específicamente para nuestras vidas. Descubrir este propósito implica buscar a Dios en oración, estudiar su palabra y prestar atención a las puertas que Él abre y cierra en nuestro camino. También requiere paciencia y disposición para servir donde Él nos coloque, confiando en que, aunque a veces no comprendamos cada paso, Dios está trabajando para llevarnos a un lugar de mayor claridad y cumplimiento de su plan. Al alinearnos con la voluntad de Dios, no solo encontramos nuestro propósito,
sino que también experimentamos la plenitud y la satisfacción de vivir conforme a su diseño eterno. Vivir en el propósito de Dios, frutos de una vida significativa. Una vez que comenzamos a vivir dentro del plan de Dios, nuestras vidas empiezan a mostrar ciertos frutos que reflejan el propósito de Dios. Gálatas 5, 22-23 nos habla de los frutos del Espíritu, que incluyen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son evidencia de que estamos viviendo de acuerdo con el plan divino. Cuando seguimos el propósito de Dios, nuestras vidas impactan a quienes nos rodean de manera positiva. Un ejemplo bíblico de una persona que vivió de acuerdo con el plan de Dios y mostró estos frutos es Esteban. En el libro de Hechos, Esteban es descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A pesar de la oposición y eventual persecución que enfrentó, Esteban permaneció fiel al propósito de Dios para su vida. Su testimonio y su entrega, incluso hasta la muerte, tuvieron un impacto profundo, mostrando el poder de una vida dedicada al plan de Dios. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó innumerables dificultades, persecución, encarcelamientos, naufragios y más. Sin embargo, su compromiso con el propósito de Dios fue inquebrantable. En Filipenses 3:14, Pablo dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A pesar de los obstáculos, Pablo tenía claro que su vida estaba dirigida por un propósito superior, y esto le daba la fuerza para continuar. De la misma manera, nuestras vidas pueden estar llenas de significado y propósito cuando seguimos el plan de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, Dios puede usarnos para impactar el mundo a nuestro alrededor. A veces, este impacto no será inmediatamente visible o reconocible, pero cuando vivimos de acuerdo con el propósito divino, estamos contribuyendo a un plan mucho mayor de lo que podemos imaginar. Vivir en el propósito de Dios trae consigo una cosecha abundante de frutos que dan significado y dirección a nuestra existencia. Cuando nos alineamos con la voluntad divina, comenzamos a experimentar una profunda satisfacción y alegría que trasciende las circunstancias externas. En Gálatas 5, 22-23, se nos presentan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos atributos no solo enriquecen nuestras vidas, sino que también impactan a quienes nos rodean. Al vivir en el propósito de Dios, somos transformados en agentes de cambio en nuestra comunidad, irradiando su luz y amor en un mundo que a menudo carece de esperanza. Nuestra vida significativa se convierte en un testimonio poderoso de la gracia de Dios, inspirando a otros a buscar también su propósito. Además, a medida que servimos y nos entregamos a las necesidades de los demás, encontramos que nuestra propia vida se llena de un sentido renovado de propósito y conexión. La búsqueda constante de cumplir con el propósito de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el potencial de impactar generaciones, dejando un legado de fe y amor que perdura en el tiempo. En última instancia, vivir en el propósito de Dios no es solo una elección personal, es un llamado a participar en su misión redentora en el mundo, creando así un impacto duradero y significativo en la vida de otros. El plan de Dios en los momentos de confusión. Habrá momentos en nuestras vidas en los que el plan de Dios no será claro. Nos encontraremos en situaciones de confusión, incertidumbre y duda. Sin embargo, estos momentos son oportunidades para fortalecer nuestra fe y depender aún más de Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando no entendemos por completo lo que Dios está haciendo, debemos seguir confiando en Él. Nuestro entendimiento humano es limitado, pero la sabiduría y el conocimiento de Dios son infinitos. Además, en Romanos 11:33, Pablo exclama, «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Aunque no siempre entendemos por qué ocurren ciertas cosas en nuestras vidas,
podemos tener la confianza de que Dios está obrando para bien. Sus caminos son perfectos, aunque a menudo misteriosos para nosotros. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de personas que, en medio de la confusión y el sufrimiento, clamaron a Dios por ayuda. El salmista a menudo expresa su frustración y duda, pero al final siempre regresa a la confianza en Dios. En el Salmo 13, por ejemplo, el salmista comienza preguntando, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Pero al final declara, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Esta confianza en el plan perfecto de Dios, incluso en medio de la oscuridad, es lo que nos sostiene. Parece caótica y desordenada, Dios está en control y orquestando cada detalle para nuestro bien. En tiempos de incertidumbre, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o situaciones inesperadas, es fácil perder la perspectiva y cuestionar nuestra dirección. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estos momentos de confusión son oportunidades para profundizar nuestra fe y confianza en Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Este versículo nos anima a buscar la guía divina en medio de la neblina de la confusión, recordándonos que nuestra comprensión es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. En esos momentos, Dios nos invita a permanecer en oración, a sumergirnos en su palabra y a rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos recuerde sus promesas. A través de la paciencia y la búsqueda de su presencia, podemos descubrir que incluso en nuestra confusión, Él está formando en nosotros un carácter más fuerte, preparándonos para el propósito que tiene reservado para nosotros. Así, al final del proceso, no solo encontramos claridad, sino también una fe renovada que nos capacita para enfrentar futuros desafíos con la confianza de que Dios está siempre al mando de nuestro destino. La obediencia, clave para vivir el plan de Dios. Parte del proceso de descubrir y vivir el plan de Dios para nuestras vidas es la obediencia. Dios nos llama a obedecer su palabra y seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos lleva. En Deuteronomio 5:33, se nos dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando los caminos de Dios parecen contradecir nuestras propias expectativas o deseos. Sin embargo, cuando elegimos obedecer a Dios, demostramos nuestra confianza en su plan perfecto. La obediencia nos alinea con su voluntad y nos permite experimentar su bendición. Un ejemplo de obediencia radical es el de Noé. Dios le pidió a Noé que construyera un arca en un tiempo en que no había señales de lluvia. A pesar de que parecía irracional, Noé obedeció a Dios, y su obediencia salvó a su familia y a la humanidad. De la misma manera, nuestras decisiones de obediencia pueden tener un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Jesús también nos dio el mayor ejemplo de obediencia. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía que el plan de Dios para su vida incluía sufrimiento y muerte, pero eligió obedecer, porque sabía que este era el único camino para traer salvación al mundo. Su obediencia a la voluntad del Padre nos dio el regalo de la vida eterna. La obediencia es la clave fundamental para vivir el plan de Dios, ya que nos permite alinearnos con su voluntad y experimentar la plenitud de su propósito en nuestras vidas. La obediencia a Dios no es simplemente una cuestión de seguir reglas o cumplir con mandamientos, es una expresión de nuestra fe y amor por Él. En Juan 14:15, Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta afirmación resalta que nuestra obediencia fluye de una relación íntima y personal con el Señor. Al elegir obedecer, estamos declarando nuestra confianza en su sabiduría y su plan para nosotros, reconociendo que Él conoce el camino mejor que nosotros mismos. La obediencia a menudo requiere sacrificio y entrega, especialmente cuando sus instrucciones desafían nuestras propias preferencias o deseos. Sin embargo, cada acto de obediencia, por pequeño que sea,
se convierte en un ladrillo en la construcción de una vida significativa y en el cumplimiento de su propósito divino. Además, la obediencia nos abre las puertas a nuevas oportunidades y bendiciones, ya que Dios promete que en todas nuestras sendas Él nos guiará y nos conducirá por caminos de justicia. En resumen, vivir en obediencia a Dios es un viaje transformador que no solo da dirección a nuestras vidas, sino que también nos lleva a una experiencia más profunda de su amor y gracia, preparándonos para cumplir con los propósitos que Él ha diseñado para nosotros. El impacto eterno del plan de Dios. Finalmente, es importante recordar que el plan de Dios para nuestras vidas no se limita solo a esta vida terrenal. Su propósito para nosotros tiene implicaciones eternas. La Biblia nos enseña que estamos aquí de paso y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Esto significa que, aunque los planes de Dios para nuestra vida aquí en la tierra son importantes, su plan final para nosotros es que vivamos con Él para siempre en la eternidad. En Apocalipsis 21, 1-4, se nos da una visión de este futuro glorioso: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oí una gran voz que decía desde el trono: miren, la morada de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino final de todos aquellos que siguen el plan de Dios: una vida eterna en su presencia, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Vivir con una perspectiva eterna nos ayuda a poner nuestras vidas en el contexto correcto. A veces, los planes de Dios para nosotros aquí en la tierra pueden no parecer claros o incluso satisfactorios desde una perspectiva humana. Pero cuando recordamos que somos parte de un plan eterno, nuestras prioridades cambian. Podemos vivir con esperanza, sabiendo que, al final, todo lo que hacemos aquí tiene un propósito más grande en la eternidad. El impacto eterno del plan de Dios trasciende nuestras vidas y se extiende a generaciones futuras, revelando la profundidad y la magnitud de su propósito redentor. Cada decisión que tomamos en alineación con su voluntad tiene el potencial de influir no solo en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo nos instruye a transmitir lo que hemos aprendido a otros, quienes a su vez enseñarán a más personas. Este principio subraya cómo nuestras acciones y elecciones pueden crear un efecto dominó de fe y transformación, extendiendo el legado de Dios a lo largo del tiempo. Al vivir conforme al plan divino, nos convertimos en instrumentos de su gracia, llevando esperanza y luz a un mundo que desesperadamente necesita ambos. Cada acto de amor, cada palabra de aliento y cada testimonio de fe que compartimos contribuyen a la obra continua de Dios en el corazón de la humanidad. Así, el impacto eterno de su plan se manifiesta en el crecimiento del reino de Dios, donde vidas son cambiadas, corazones son sanados y la gloria de Dios se revela. Al final, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor eterno, una historia que continúa resonando en el corazón de aquellos que encuentran su camino hacia Él, asegurando que el plan de Dios perdure mucho más allá de nosotros, abriendo un camino hacia la vida eterna en Cristo. El plan perfecto de Dios para ti. El propósito divino y el plan perfecto de Dios para nuestras vidas son un tema de profunda importancia y reverberan a través de las Escrituras. Cada uno de nosotros es creado con un propósito único y especial, y aunque la vida puede estar llena de incertidumbres, desafíos y decisiones difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En primer lugar, es fundamental recordar que el amor de Dios es el fundamento de su plan. Este amor es incondicional y eterno, y se manifiesta a través de su deseo de tener una relación cercana con nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios tiene un propósito en cada circunstancia. La historia de la vida de José, el hijo de Jacob, es un brillante ejemplo de cómo los planes de Dios pueden desarrollarse a lo largo del tiempo y a través de las dificultades. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasar años en prisión, José nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan para él. Con el tiempo,
Dios lo elevó a una posición de gran poder en Egipto, donde pudo salvar a su familia de la hambruna. La historia de José ilustra cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo marcada por el destino. Criado en la corte del faraón, huyó a Madián después de cometer un asesinato. Sin embargo, Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, a pesar de sus dudas y miedos, eligió seguir el llamado de Dios, y a través de su obediencia, millones fueron liberados y guiados hacia la tierra prometida. La historia de Moisés nos enseña que a veces, el camino hacia el cumplimiento del propósito divino puede ser complicado, pero siempre es posible cuando confiamos en la guía de Dios. La vida de David también resuena con este tema. Desde su juventud, David fue elegido por Dios para ser rey, pero tuvo que pasar por muchas pruebas y tribulaciones antes de asumir el trono. A través de sus luchas, David aprendió a depender de Dios y a buscar su voluntad en todas las cosas. A pesar de sus fallas y errores, David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que, aunque podemos tropezar, el arrepentimiento genuino y el deseo de seguir a Dios pueden restaurar nuestra relación con Él y alinearnos nuevamente con su plan. A medida que caminamos en esta vida, es esencial mantener la perspectiva de que nuestras experiencias, incluso las difíciles, tienen un propósito en el gran esquema de las cosas. La vida está llena de lecciones y oportunidades de crecimiento. A veces, es en las pruebas donde más crecemos y donde más claramente podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. La Escritura en Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que experimentamos será bueno en sí mismo, sino que Dios puede usar incluso nuestras pruebas más dolorosas para un bien mayor. Esta perspectiva nos ayuda a entender que, aunque a veces no veamos el camino adelante, Dios está orquestando todo de acuerdo con su plan perfecto. La importancia de la comunidad y la guía espiritual. Un aspecto fundamental en la búsqueda del plan de Dios para nuestras vidas es la importancia de la comunidad y la guía espiritual. Dios nos ha creado para vivir en relación con otros. No estamos destinados a caminar solos. En Proverbios 27:17, se nos dice, como el hierro afila al hierro, así un hombre afila a su amigo. Esta imagen ilustra cómo las relaciones pueden fortalecernos y ayudarnos a discernir la dirección que Dios tiene para nosotros. Buscar consejo de personas de fe que nos rodean es vital. La comunidad de creyentes puede ofrecer apoyo, oración y sabiduría en momentos de incertidumbre. La oración en grupo y el estudio de la Biblia son herramientas poderosas que nos permiten crecer en nuestra comprensión del plan de Dios y nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. Además, debemos estar abiertos a la corrección y al consejo. A veces, Dios habla a través de otros, y es crucial estar dispuestos a escuchar y considerar sus palabras. El apóstol Pablo a menudo alentaba a las comunidades a mantenerse unidas y a edificarse mutuamente en la fe. En 1 de Tesalonicenses 5:11, nos dice, por lo cual, aliéntense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Que son componentes esenciales para navegar el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios. La comunidad de creyentes proporciona un entorno de apoyo y aliento, donde podemos compartir nuestras luchas, celebrar nuestras victorias y crecer juntos en la fe. En Hebreos 10:24-25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos, sino a animarnos mutuamente, especialmente en momentos de dificultad. Esta interconexión no solo fortalece nuestra fe individual, sino que también enriquece nuestra experiencia colectiva, permitiéndonos ser testigos del poder de Dios en acción a través de las vidas de otros. Además, la guía espiritual es crucial para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pastores, mentores y líderes espirituales desempeñan un papel fundamental al ofrecer consejo, sabiduría y dirección basados en la palabra de Dios. A través de su experiencia y discernimiento, pueden ayudarnos a ver más allá de nuestras limitaciones y darnos perspectivas que quizás no habríamos considerado.
La combinación de una comunidad solidaria y una guía espiritual sabia nos permite no solo crecer en nuestra relación con Dios, sino también enfrentar los desafíos de la vida con la confianza de que no estamos solos en nuestro camino. Juntos, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados a apoyarnos, a orar unos por otros y a llevar las cargas de nuestros hermanos, asegurando que todos podamos avanzar hacia el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vida transformada por el propósito de Dios. Vivir en el plan de Dios no solo transforma nuestras propias vidas, sino que también tiene un impacto en aquellos que nos rodean. Al vivir de acuerdo con el propósito divino, reflejamos el amor de Cristo y damos testimonio de su poder transformador. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos y cada decisión que hacemos puede ser una luz en la oscuridad para aquellos que nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con el plan de Dios, nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor, mostrando a otros el camino hacia Él. Este testimonio puede ser especialmente poderoso en tiempos de crisis. En un mundo lleno de confusión, desesperación y sufrimiento, aquellos que confían en el plan de Dios pueden ser un faro de esperanza. Cuando enfrentamos dificultades con fe y alegría, demostramos al mundo que hay un propósito y una razón para vivir, incluso en medio del dolor. Una vida transformada por el propósito de Dios es una realidad palpable que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Cuando elegimos vivir alineados con su voluntad, experimentamos una metamorfosis que va más allá de lo superficial, nos transforma desde adentro hacia afuera. En Romanos 12:2, se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, lo que nos permite discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta transformación se evidencia en nuestras actitudes, acciones y relaciones, ya que comenzamos a reflejar los frutos del Espíritu y a vivir con un sentido renovado de propósito y significado. A medida que nos acercamos más a Dios y nos dejamos guiar por su plan, nuestras prioridades cambian, nuestras pasiones se alinean con su corazón y nuestra visión del mundo se expande. Experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas, y una alegría que no depende de nuestras circunstancias. Además, al ser testigos de esta transformación en nuestras vidas, nos convertimos en faros de esperanza para quienes nos rodean, inspirando a otros a buscar su propio propósito en Dios. La historia de nuestra transformación se convierte en un testimonio poderoso de la gracia y el amor de Dios, mostrando que, sin importar nuestro pasado, todos somos capaces de vivir vidas significativas y plenas cuando nos rendimos a su propósito eterno. La esperanza de la eternidad, el culmen del plan de Dios. Finalmente, el plan de Dios no termina en esta vida. Cada paso que tomamos hacia el cumplimiento de su propósito nos acerca más a la promesa de la eternidad con Él. La vida aquí es solo un capítulo en la historia eterna que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Al final de nuestra vida, lo que realmente importará no son nuestros logros terrenales, sino cómo hemos vivido para glorificar a Dios y cumplir su propósito. En 2 de Corintios 5:10, se nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden. Cada día es una oportunidad para seguir el plan de Dios, y cada decisión es una forma de honrarlo. Al final, nuestro viaje es hacia un hogar eterno donde viviremos en la presencia de Dios para siempre, y eso es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. La esperanza de la eternidad, el culmen del plan de Dios, es el punto culminante de nuestra fe y la promesa que nos sostiene en los momentos de dificultad. En la Escritura, se nos asegura que la vida eterna es un regalo divino para todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. En Juan 11, 25-26, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta afirmación no solo nos ofrece consuelo ante la muerte, sino que también nos recuerda que nuestra existencia no termina con este mundo,
sino que se transforma en una vida plena en la presencia de Dios. La esperanza de la eternidad nos da una perspectiva que trasciende las luchas y sufrimientos temporales, infundiéndonos con la fuerza para perseverar. Sabemos que cada prueba que enfrentamos en este mundo está diseñada para acercarnos más a nuestro Creador y prepararnos para el glorioso futuro que nos espera. Además, esta esperanza no es solo individual, nos motiva a compartir el mensaje del Evangelio con otros, deseando que también ellos experimenten la alegría de la vida eterna. Al vivir con la certeza de la eternidad, nuestra vida adquiere un propósito más profundo, ya que nos impulsamos a vivir con valentía, amor y compasión, sabiendo que cada acción tiene un eco en la eternidad. En última instancia, la esperanza de la eternidad es el faro que guía nuestro caminar, recordándonos que el plan de Dios no solo tiene un propósito para esta vida, sino que se extiende hacia la eternidad, donde habremos de experimentar la plenitud de su amor y gloria por siempre. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan que está lleno de esperanza, propósito y significado. A través de las Escrituras, vemos cómo su amor y su guía nos llevan en un viaje que, aunque a veces es incierto y desafiante, siempre nos dirige hacia un futuro prometedor. Recordemos que cada uno de nosotros es único y valioso a los ojos de Dios. No importa cuán complicadas parezcan nuestras vidas o cuán oscura se sienta la noche, Dios está trabajando para llevar a cabo su propósito. Al confiar en Él, seguir su guía y vivir en obediencia, podemos experimentar la alegría y la paz que provienen de estar en el centro de su voluntad. Así que, al enfrentar las decisiones de la vida, al caminar por el camino de la incertidumbre, recordemos siempre que Dios tiene un plan perfecto. No estamos solos en este viaje. Él camina con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y llenando nuestras vidas con su propósito. Confiemos en su plan y permitamos que su luz brille a través de nosotros en el mundo. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo Dios, en su sabiduría infinita, ha trazado un camino que no solo nos transforma en el presente, sino que también nos prepara para un futuro eterno con Él. Cada uno de nosotros es llamado a participar activamente en este plan, confiando en que incluso en los momentos de confusión, sufrimiento y prueba, Él está trabajando para nuestro bien y su gloria. La clave para vivir en el propósito de Dios radica en nuestra disposición a obedecer, a conectar con nuestra comunidad de fe y a buscar constantemente su guía a través de su palabra y la oración. Al hacerlo, experimentamos una transformación que impacta no solo nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Además, la esperanza de la eternidad nos alienta a mantener una perspectiva celestial, recordándonos que nuestras luchas son temporales y que hay una recompensa gloriosa esperándonos en su presencia. Por lo tanto, la invitación es clara: vivamos con valentía y propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad para cumplir el plan divino que Dios ha diseñado para nosotros. Al final de nuestro viaje, podemos estar seguros de que habremos dejado una huella duradera en este mundo, un testimonio vivo de su amor y gracia, y un legado que resuena en la eternidad. Que esta reflexión sea solo el comienzo de un camino de crecimiento espiritual en tu vida. Te invitamos a seguir profundizando en tu fe y en tu relación con Dios. En nuestro canal encontrarás más videos que te ayudarán a descubrir el poder transformador de la palabra de Dios y la oración. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en suscribirte y compartir como palabra de aliento a quien lo necesite, para que juntos podamos seguir fortaleciendo nuestra vida y nuestra fe.